Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os voy a traer una comparativa que interesa bastante a la gente justo en esta época, ¿no? Los discos duros tradicionales, los HDD, contra los SSD, los discos que se están popularizando ahora mismo y los que ya muchos ordenadores llevan de manera única, ¿no? Porque sí que estamos acostumbrados a que algunas torres tengan el HDD por un lado y el SSD por otro. Os voy a comentar un poco las características de cada uno de ellos para que los conozcáis y vamos a compararlos un poquito y os cuento mi idea sobre cuál interesa, ¿no? Que depende del uso que le vayáis a dar, pues os va a interesar uno u otro. Bien, por un lado tenemos el HDD, ¿vale? Que son los discos duros mecánicos, que llevan desde 1956, que fue cuando IBM los empezó a comercializar. Bien, estos discos están compuestos de piezas mecánicas, ¿vale? Y utilizan el magnetismo para grabar los datos y leerlos. Llevan en su interior varios discos que giran sobre un eje. A más velocidad giren, más rápido leerá y grabará los datos, ¿de acuerdo? Ese es un poco el mecanismo básico de estos discos duros. Por otro lado tenemos los SD, ¿no? Que son los que se están popularizando en estos últimos años y que, si todo va bien, pues terminarán desbancándolos. Se conocen como unidad de estado sólido, ¿de acuerdo? El SD es la abreviatura con el nombre en inglés. Mientras los HDD utilizaban componentes mecánicos, el SSD almacena los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí, ¿vale? Es un poco la explicación técnica. Para que os hagáis una idea, funciona similar a cómo lo hace un pendrive, un USB de los que estamos acostumbrados a utilizar. Incluye en su interior un procesador, ¿vale? Que realiza las operaciones de lectura y escritura, ¿de acuerdo? Y eso es básicamente lo que hace que vaya más rápido que el método mecánico de los HDDs. Bien, si entramos ya a compararlos directamente, empezando un poco por lo que yo creo que, bueno, empezando por el consumo, ¿de acuerdo? El consumo del SSD, lógicamente, al no tener que hacer las tareas mecánicas de mover las piezas, es menor, por tanto, consume menos energía, menos gasto eléctrico. Es más silencioso el SSD, en eso también gana, porque volvemos a lo mismo, al no tener que hacer el proceso mecánico no suenan las piezas girando y por tanto es considerablemente bastante más silencioso. Para mí es una de las grandes ventajas porque en las torres sobre todo los discos duros antiguos suenan muchísimo y ya no solo es el sonido del ventilador sino que encima también está el sonido del disco duro ahí girando, sobre todo en los primeros minutos cuando está cargando toda la información, ¿no? Los primeros minutos de haberlo encendido. Entonces, para mí la ventaja del ruido es de las más importantes, ¿vale? Que el SSD es mucho más silencioso. Las vibraciones, volvemos a lo mismo. La caja muchas veces vibra por la ventilación y por el sonido del mecanismo girar del disco duro. Entonces, que no vibre el SSD también es una ventaja para obtener al final un equipo más silencioso que yo personalmente es algo que valoro mucho. Otro aspecto importante, los HDD se pueden fragmentar, se pueden, digamos, independizar una parte del espacio de otra. En plan, si tienes un disco duro yo qué sé, de 500 gigas, puedes coger 100 gigas y independizarlos de los otros 400. Entonces, de esta manera, por ejemplo, para instalar un sistema operativo, pues instalas un Linux en el disco duro de 100 gigas, que es la parte fragmentada de 100 gigas, en ese fragmento, y en los otros 400 restantes instalas Windows, ¿no? La fragmentación se suele usar mucho para este tipo de cosas, para instalar varios sistemas operativos en un mismo disco. Los SSDs no tienen esa opción, no se pueden fragmentar. Eso sería un punto a favor del HDD. La durabilidad. En el caso del SSD, sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces. Mientras que HDD con partes mecánicas se pueden dañar con el movimiento. O sea que en este sentido realmente ambos tienen una duración limitada, pero a nivel de que se te estropee, pues el SSD es mucho más difícil. Bueno, una vez más, el tema de que siempre va a ser más difícil que se rompa un microchip que va soldado a una placa a que se rompa un eje que va girando continuamente con varios discos metidos, ¿no? Entonces, en durabilidad, pues es más difícil que se rompa un SSD.
El tiempo de arranque del sistema operativo, pues el sistema operativo en un SSD se carga alrededor una estimación de 7 segundos, mientras que en el HDD de toda la vida 16 segundos, o sea, hablamos de más del doble de tiempo, ¿no? En lo que es cargar, para que te muestre ya la primera pantalla, ¿no?, del sistema operativo y ya empiece a cargar el Windows de turno o el que sea. La transferencia de información, ¿a qué velocidad va? En el caso del HDD tenemos, dependiendo del modelo, entre 50 y 150 megabytes por segundo. Mientras que SSD hablamos de entre 200 y 550 megabytes por segundo, es decir, 4 veces más rápido. Eso es sin duda la gran ventaja y la razón por la que el SSD se está imponiendo poco a poco al disco duro tradicional. Otro factor también, que se me ha olvidado mencionarlo con la durabilidad, es que el magnetismo no afecta al SSD, mientras que al HDD el tema de imanes y demás cerca sí pueden dañarlo y hacer que se pierda la información. Que puede que a priori nos puede sonar así como muy complicado que pase, pero si acercas a algún aparato o algo puede hacer interferencia y se pueden dañar también por esa manera. Aparte que si se da un golpe, pues siempre los discos mecánicos hay más riesgo de que se rompan por un golpe que una placa con chips soldados. En fin, como veis, casi todos son ventajas para el SD. Pero, ¿cuál es la limitación a día de hoy de los SSDs? Primero, el precio, ¿vale? O sea, si nos vamos a Amazon mismamente y cogemos un disco duro, mira, lo voy a buscar ahora mismo aquí en vivo, cogemos ponemos disco duro de 1 tera, ¿no? Que es un poco ahora mismo el tamaño estándar de los discos duros, ¿no? Cogemos un disco duro de 1 tera y podemos encontrarlos, pues mira aquí, por ejemplo, 38 euros. Un precio bastante bajo, ¿no? Antaño por 1 tera te costaba un ojo de la cara. Y el SD por un precio similar de 50 euros, por ejemplo, tenemos uno de 250 gigas. Claro, al final, por 40 tienes 1 tera en el disco duro mecánico de toda la vida, y encima más caro, por 50 tienes solo 250 gigas en el caso del SD. Se paga mucho más dinero cada giga, ¿no? Entonces, si necesitáis mucho espacio de almacenamiento, está claro que el SSD de momento no es vuestra opción, salvo que no os importe dejaros cantidades muy elevadas de dinero, ¿no? Si pensáis no invertir más de 100 euros en vuestra unidad de almacenamiento a la hora de montaros el PC, tenéis que ver qué os interesa más, si la velocidad esta que hemos dicho, que transfiere los datos 4 veces más rápido, o el espacio de almacenamiento, que en el caso de los discos duros, pues la relación capacidad-precio es muchísimo mejor. Entonces, lo que os digo, si necesitáis almacenar mucha información, realmente tenéis que optar por un disco duro mecánico. Si por el contrario no vais a necesitar tanto, porque a lo mejor tenéis discos duros externos, o porque ya tenéis un disco duro instalado y queréis complementarlo con un SSD, que también se puede, pues realmente el SSD, si instaláis ahí el sistema operativo, os va a cargar mucho más rápido. Yo, en mi experiencia personal, donde más lo he notado es precisamente eso, con el arranque, ¿no? Una vez que está iniciado, los programas sí se abren algo más rápido. O sea, en verdad, muchas veces, si estás usando un ordenador con un i3, por ejemplo, con un SSD instalado, y abres los programas, se abren a una velocidad que dices, madre mía, parece un i7 esto, parece aquí un procesador que lleva un procesador y una RAM mucho más potentes, y no, es simplemente que el SD pues hace que acceda más rápido al programa y te lo muestra antes. Pero donde de verdad se nota la diferencia es al encender el ordenador, porque al encenderlo con un disco duro normal, si encima tienes programas de inicio y lo tienes muy lleno, tiene que cargar toda la información, y eso hace que realmente tengas que esperar entre 5 y hasta 10 minutos en caso de ordenadores antiguos para que alcance su rendimiento óptimo, su rendimiento normal el ordenador, y es todo sobre todo por el disco duro. Si tú abres el administrador de tareas mientras lo estás encendiendo, ves que el procesador, la RAM están ahí relajados al 10%, tal, y de repente ves el disco duro al 100% en esos primeros minutos de uso, porque está cargando toda la información. Cuanto más lleno, más va a tardar en cargarla toda, y va a seguir ahí al 100%, y eso está ralentizando el uso del equipo, cosa que con el SSD no pasa. Tú lo enciendes, pumba, y lo usas tal cual. O sea, yo tengo un portátil con un SSD instalado aquí en el trabajo, en Natia, y realmente carga instantáneo. O sea, lo enciendes y en cuestión de 1 minuto ya lo estás utilizando a pleno rendimiento, algo impensable con un HDD. Para mí eso, más el ruido, son las grandes ventajas del SSD. El tamaño también, pensad, un disco duro pues ocupa, tiene un tamaño considerable
dependiendo del equipo donde lo vayamos a instalar, mientras que SSD es como una tarjetita. Es una tarjetita, en el caso de SSDs para portátiles es una lámina ancha como estáis viendo en las imágenes, y realmente en tema de espacio pues también evidentemente el SSD gana la batalla. Así que bueno, esto es un poco todo lo que os decía de lo que os puedo aportar de la comparativa entre discos duros tradicionales y estas nuevas unidades SSD. Lo que os digo, si queréis espacio de almacenamiento, disco duro tradicional. Si queréis velocidad, SSD, está claro. O la mejor combinación, tener un disco duro, discos duros grandes para guardar toda la información de archivos y de cosas que queráis conservar, y el SSD donde tener instalado el sistema operativo e instalar los programas que más uséis ahí para que funcionen lo más rápido posible. Así que nada más, esta vez nos hemos ido de nuevo 10 minutos. Parece ya el estándar, no lo hago adrede, la verdad. Sale así. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Recordad, bueno, lo que dice todo el mundo, ¿no? Dadle al like, suscribiros, que nos ayuda. Si esto empieza a crecer, pues me motivará para hacer más contenido y de más calidad, ¿no? Cuanta más repercusión tenga el canal, pues más tiempo me interesará dedicarle. Así que nada, muchas gracias, espero que os sirva y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!